Benedicto XVI solía citar una afirmación del teólogo Johannes Baptist Metz, que es el padre de la teología política, por decirlo así, en Alemania, en su discurso de despedida de la cátedra. Metz, que ha desarrollado una teología eminentemente social y política, que ha inspirado la acción de muchos cristianos en el terreno político e incluso la teología de la liberación, sorprendió a todos diciendo que lo que la teología tenía que hacer era hablar de Dios, que la cuestión fundamental es Dios. Y esto le sorprendió mucho a Ratzinger, porque no se lo esperaba de un hombre dedicado sobre todo a una proyección en la vida social y política de la teología. Y comentándolo decía Ratzinger, el unum necessarium, o sea, lo único necesario para el hombre es Dios. Porque todo cambia si Dios existe o si no existe. Y por desgracia muchas veces también los cristianos vivimos como si Dios no existiera, ut si Deus non daretur. Vivimos según el eslogan, Dios no existe. Bueno, y si existe tampoco cambia mucho. Por eso la evangelización tiene que hablar de Dios, anunciar al único Dios, al Creador, al Santificador, al Juez. El punto de partida de la evangelización es este, la cuestión de Dios, la búsqueda de Dios. Y esto significa partir del corazón del hombre. Lo que pasa es que la cuestión de Dios no tiene solamente una repercusión en el ámbito personal o existencial de cada uno, sino también una relevancia social importantísima, porque es la más importante de las cuestiones que el hombre se pueda plantear. Claro, todo cambia si Dios existe o si Dios no existe. Lo importante es saber si existe Dios y si de alguna manera se le puede conocer. Todo lo demás es completamente secundario. La Iglesia, los valores, el reino, todo eso es secundario. O sea, lo importante es saber si Dios existe o no existe, si lo puedo conocer, si puedo entrar en relación con Él. Saber si todo esto es producto de un destino ciego, de una materia irracional, si mi propio pensamiento es en realidad un subproducto puramente casual de la materia, o si bien he sido destinatario de un proyecto libre y amoroso. En definitiva, saber si soy producto de la pura materia irracional o si en el origen de todo existe un ser personal que ha querido que yo estuviera aquí. Esta es la gran alternativa, el articulus cadentis vel stantis humanitatis. Es la única cuestión que importa. Todas las demás son, comparadas con esta, irrelevantes. Por lo tanto, la cuestión de Dios es insoslayable. Es la prioridad que tiene que estar por encima de todas, hacer presente a Dios en el mundo y abrir a los hombres el acceso a Dios. Podríamos decir que se trata de salir del inmanentismo. El Papa Francisco ha retomado también el tema del inmanentismo, modificándolo un poco. Para él, el inmanentismo no es tanto la cerrazón del hombre frente a Dios, sino la cerrazón del hombre también frente a los demás. Permanecer prisioneros del propio egoísmo, ¿no? Hay que romper esta barrera. Dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, salir de uno mismo para unirse a otros hace bien. Encerrarse en sí mismo es probar el amargo veneno de la inmanencia y la humanidad saldrá perdiendo con cada opción egoísta que hagamos. Cuando ni Jesucristo ni los demás nos interesan, nos hallamos ante la manifestación de un inmanentismo antropocéntrico. Este es el gran peligro, el hombre cerrado en sí mismo. Por lo tanto, la búsqueda de Dios se convierte, junto con la salida hacia los demás, en el presupuesto de la evangelización, en una especie de pre-evangelización.
Como primer paso de una evangelización, decía Benedicto XVI, debemos procurar que el hombre no olvide la cuestión de Dios. Esto lleva al diálogo con aquellos que no creen, al que invitaba el Papa en aquel texto. Ahora, ¿qué significa dialogar con el otro, entablar diálogo con quienes no creen? Bueno, dialogar etimológicamente significa una palabra, un logos, que pasa de un lado a otro, dia, que atraviesa el propio confín y va hacia el otro. Un sabio judío, Filón de Alejandría, que es poco anterior a Jesús, decía que el filósofo, o sea, el sabio, los primeros cristianos eran considerados filósofos por la excelencia de la doctrina que tenían acerca del hombre y del mundo, decía que tiene que ser como un metorios. Metorios en griego significa el que ve más allá del propio horizonte, el que mira más allá de las bardas, de la cerca, de su propio recinto. Esto es la actitud de escucha al otro. Claro, cuando se habla de diálogo con otras religiones o diálogo con los no creyentes, la pregunta que surge inmediatamente es, bueno, entonces, ¿esto significa que tenemos que renunciar a evangelizar, a anunciar a Jesucristo, o que tengo que abandonar las certezas, mis propias convicciones? Esta es la opinión común. Si tú tienes convicciones fuertes, no estás abierto al diálogo, es más, eres un individuo potencialmente peligroso. Eres un fundamentalista, un terrorista en potencia. Si tú tienes una fe fuerte y firme, si tú tienes convicciones fuertes, eres un tipo peligroso, eres un intolerante. Y los que estamos aquí, estoy seguro de que alguna vez lo hemos oído, nos lo han echado en cara. Bueno, el Papa no pide, naturalmente, porque no puede pedir renunciar ni a anunciar a Jesucristo, ni a las propias certezas. Lo que sí está pidiendo, en cambio, es renunciar a la falsa seguridad que a veces proporciona la costumbre y el apego a ciertas ideas que no son necesariamente las verdades de fe. Al creyente que dialoga con quien no cree, o con el creyente de otra religión, no se le pide que renuncie a su fe, sino que acepte la provocación que viene de otro que no cree, que le obliga a verificar si lo que él tiene como un dato de fe, acaso no sea más que producto de la costumbre. Y esto significa reconocer que la verdad no es algo que yo poseo, sino, como decía el cardenal Newman, que yo soy poseído por la verdad. La verdad no es una maza que yo empuño para golpear en la cabeza de los demás. Es el mar en el que yo estoy sumergido. Es la verdad quien me posee a mí.